きる暗闇の中君の涙の意味を知った願う場所踏み出したけど誰も傷つけたくなくて海を渡るBleach/de El exorcista más fuerte, capítulo 8, vida 7. Segundo acto, Tipping Scales, escalas de propina, por Dragonliege 242. PD. Por favor suscríbete, y sigue a Dragonliege 242, para más historias. N/A. Hey, he vuelto. Sigamos con la historia. Kurotsuchi Mayuri miró al hombre alegre frente a él con una mirada de sumo odio. Urahara Kisuke había llegado a lo que una vez fue el laboratorio principal de la 12ª División, ahora reemplazado por un espacio en la ciudadela enemiga, mediante el uso de su Senkaimon personal. Si fuera solo por el hecho de que Kisuke estaba aquí, eso no sería lo suficientemente cerca para enfurecer a Mayuri, al menos no a este nivel. Era el hecho de que el bastardo feliz y afortunado había plantado un error en la ropa de Mayuri sin que él se diera cuenta hasta que lo usó para contactarlo hace unos segundos. Indignado, más por el hecho de que el intelectual ampliamente reconocido como superior lo había mostrado una vez más que por la invasión de su privacidad, Mayuri no dudó en cortar las comunicaciones, a pesar de la afirmación del ex capitán, de que había encontrado una manera de hacerlo. Para recuperar los 4 bankais robados. Un acto bastante mezquino, uno que había cometido frente al personal clave de su división, pero nunca había sido de los que se preocupaban por las opiniones de los demás. Su alegría duró poco, ya que no había pasado ni un segundo después de que había cortado la transmisión que llegó Kisuke. Su último paradero conocido había sido en Hueco Mundo, por lo que Mayuri había asumido que todavía estaba allí, en el reino de Hoyous, y vendría corriendo una vez que se diera cuenta de que Mayuri no tenía intenciones de escucharlo. Había estado esperando saborear la expresión de desesperación y agotamiento en su rostro cuando llegó unos minutos más tarde después de tener que usar continuamente Shunpo para cruzar el Dangai, pero resultó que el bastardo tuvo la previsión de llamar solo cuando ya estaba llegando al final del camino metafísico entre Hueco Mundo y Soul Society. Y por mucho que a Mayuri le encantaría hacerle pasar a Shizuhizo en la cara, la situación actual tenía prioridad, y si realmente había encontrado una manera de recuperar los bankais robados, Mayuri tendría que contener sus tendencias homicidas, por ahora. Actualmente, el ex capitán estaba esperando que el personal de la 12ª División terminara de configurar el poco equipo de comunicaciones que les quedaba después de haber reemplazado el laboratorio para poder hablar con los capitanes y tenientes. Mayuri también notó que sostenía lo que parecía ser un puñado de pequeñas bolitas negras, que parecían estar emitiendo Reiatsu Echo. ¿Qué eran esos? ¿Era eso lo que Kisuke pretendía usar para recuperar los bankais robados? Si los Wanden Raids pueden robar bankais, también deberían poder robar resurrecciones. Sin embargo, de los testimonios de los pocos arrancars con los que pude hablar y de las observaciones personales, no se ha robado ni una sola resurrección. Ciertamente no es porque no estén interesados en arrancars. El hecho de que los Wanden Rage hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera, también deberían poder robar resurrecciones. Sin embargo, de los testimonios de los pocos arrancars con los que pude hablar y de las observaciones personales, no se ha robado ni una sola resurrección. Ciertamente no es porque no estén interesados en arrancars. El hecho de que los Wanden Rage hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera, también deberían poder robar resurrecciones. Sin embargo, de los testimonios de los pocos arrancars con los que pude hablar y de las observaciones personales, no se ha robado ni una sola resurrección. Ciertamente no es porque no estén interesados en arrancars.
El hecho de que los Wandenreich hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los Arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los Arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera de los testimonios de los pocos Arrancars con los que pude hablar y de las observaciones personales, no se ha robado ni una sola resurrección. Ciertamente no es porque no estén interesados en Arrancars. El hecho de que los Wandenreich hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los Arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los Arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera de los testimonios de los pocos Arrancars con los que pude hablar y de las observaciones personales, no se ha robado ni una sola resurrección. Ciertamente no es porque no estén interesados en Arrancars. El hecho de que los Wandenreich hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los Arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los Arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera, el hecho de que los Wandenreich hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los Arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los Arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera, el hecho de que los Wandenreich hicieran todo lo posible para formar un escuadrón con el único propósito de capturar a los Arrancars para convertirlos en soldados e incluso poner a un Sternritter a cargo muestra que tenían la intención de hacer uso de ellos. Sin embargo, aún así, no han robado ninguna de sus resurrecciones, ni siquiera la que pertenece a Tia Arribel, quien ocupó el tercer lugar entre los Arrancars artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera, que ocupó el tercer lugar entre los arreglos artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera, que ocupó el tercer lugar entre los arreglos artificiales de Aizen. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que hay una razón por la que no lo hicieron. Cualquiera. O las resurrecciones de Arrancars no pueden ser robadas de alguna manera, o robarlas representa algún tipo de detrimento para los Quincies. Pero como la investigación sobre Hoyos ha demostrado la gran similitud entre un Bankai y una resurrección, no puedo entender por qué podrían robar una y no el otro. Entonces, supongo que es seguro decir que la razón es la última. Mayuri concluyó. Kisuke sonrió brillantemente de acuerdo. Muy bien. Todos los capitanes y tenientes, y los líderes actuales de la facción bíblica han sido localizados. Se ha establecido Tentei Kura. Eso es bueno. Entonces, comencemos. Hola, capitanes y tenientes de Gote y 13, y nuestros amigos de las tres facciones. Este es Urahara Kisuke. Algunos de ustedes pueden conocerme, otros quizás no, pero saltemos las presentaciones para ahora. En este momento, he enviado una pastilla negra a las ubicaciones de los capitanes y tenientes. Todos los que posean un Bankai, por favor tóquenlo con sus extremidades o con su Zanpakuto. Será absorbido en la parte más interna de sus almas. Con respecto a los Quincies, siempre ha habido una cosa sobre ellos que despertó mi curiosidad. A saber, ¿por qué tienen una hostilidad tan intensa hacia los Hoyous? Mayuri continuó como si no hubiera habido una interrupción. Sin embargo, con el Tentei Kura activo, todos los conectados ahora estaban escuchando. Nosotros los Shinigami cazamos Hoyous para cumplir con nuestra misión de proteger el equilibrio entre el reino de los vivos y el más allá, pero pocos de nosotros tenemos el mismo nivel de hostilidad que todos los Quincies parecen mostrar contra Hoyous.
En primer lugar, hostilidad nace debido a ideologías en conflicto, pero aparte de los raros Hoyous de larga vida, los adjuchas más raros y el aún más raro Vasto Lordes, los Hoyous son criaturas sin mente que cazan y devoran almas humanas por nada más que el deseo instintivo de saciar sus interminables hambre. Ni siquiera poseen el nivel de inteligencia para formar ideología. Es imposible soportar el odio hacia seres que ni siquiera pueden entender tales emociones para empezar. Solo puede haber una razón por la cual Quincies sentiría tal odio hacia seres como ese. No es ningún tipo de odio personal. Es simplemente la respuesta natural e instintiva de un organismo vivo a algo que representa una amenaza para su vida. Precisamente. Los Quincies son una especie que no posee ningún anticuerpo para defenderse de los Hoyous. Todo lo que comprende un Hoyou es un veneno letal para los Quincies. Si entran en contacto con ellos, no solo su Reiryoku decae, las almas se erosionarán y se romperán, resultando en sus muertes. Ni siquiera pueden alcanzar la Hoyouificación como lo hacen los Shinigami. Es por eso que los Kinki se han propuesto cazar y destruir a todos los Hoyous, sin importar las consecuencias. Inventó el Shinigami para aprovechar esta debilidad. Si podemos Hoyoufi al Bankai de un Shinigami por un instante, se convertirá en un veneno mortal para el Kinki que lo robó. Itsugaya Toshiro esquivó hábilmente otro rayo de llamas comprimidas y lanzó a Yorinmaru hacia su oponente, produciendo una fina corriente de hielo que se estrelló contra su oponente, y no hizo nada para disuadir al Kinki que empuñaba el fuego. No es que Toshiro hubiera esperado lo contrario. Ya había aceptado el hecho de que mientras no tuviera acceso al gran volumen de hielo que podía producir en su Bankai, no podría hacerle mucho a su oponente, quien manejaba llamas que podían rivalizar con las del capitán comandante. Sin embargo, eso no significaba de ninguna manera que no pudiera hacer nada. Toshiro volvió a golpear a Yorinmaru, conjurando más hielo y lanzándolo una vez más al Kinki pelirrojo. Bushbe levantó una mano para detener el hielo. Sin embargo, a diferencia de antes, no apuntaba a su cuerpo, sino a sus piernas, que rápidamente se congelaron en el suelo, impidiéndole moverse. Con el gran nivel de calor que pudo expulsar, Toshiro no pensó que podría retenerlo por mucho tiempo. Sin embargo, fue suficiente. Bushbe miró hacia arriba cuando el área de repente pareció volverse más brillante, y rápidamente identificó la fuente. Es decir, la gigantesca lanza de luz que Shemasa sostenía sobre su cabeza y estaba en proceso de arrojarla. Con la escasa cantidad de hielo que podía producir en Shikai, lo mejor que podía hacer ahora era mantener a su oponente en su lugar para que Shemasa, que tenía más potencia de fuego disponible, pudiera atacar. ¡Mierda! Bushbe maldijo mientras derretía rápidamente el hielo que atrapaba sus piernas y dirigió su atención a la construcción masiva de energía sagrada. Dedo quemador 2. El Sternritter declaró mientras movía la mano con el índice y el dedo medio extendidos, dejando un rastro de llamas en el aire que se dispararon hacia la lanza de luz entrante. Toshiro se preparó cuando la onda expansiva de la explosión, que resultó de la colisión de las dos poderosas técnicas, golpeó su cuerpo apenas adolescente. La fuerza que empujaba contra su cuerpo se calmó, y miró para encontrar el área oscurecida por una espesa nube de humo negro nacido de la explosión. Parece que nuestro oponente no caerá tan fácilmente. Los ojos de Toshiro volaron hacia Shemasa cuando el vicegobernador de Los Ángeles Caídos se acercó a flotar junto al capitán. Asintió distraídamente mientras estaba atento a cualquier signo de su oponente. No había forma de que hubiera sido derrotado solo con eso. Habían estado repitiendo este patrón durante un tiempo. Toshiro se esforzó por mantener a Bushbe en su lugar para que Shemasa pudiera atacarlo, y Bushbe logró liberarse justo a tiempo para lanzar un contraataque y minimizar sus lesiones. Estaban en un punto muerto. Sin embargo, Toshiro y Shemasa tenían actualmente la ventaja, por leve que fuera. En un momento, Bushbe había intentado cambiar de objetivo al ángel caído, intentando eliminarlo primero antes de pasar a Toshiro, solo para encontrarse muy superado contra la técnica y la experiencia superiores de Shemasa. Esa fue la razón por la que el Sternritter actualmente lucía un agujero en su hombro, el resultado de una lanza de luz esquivada apresuradamente que originalmente había sido dirigida a su cabeza. Cambió de nuevo a Toshiro e intentó matarlo con su poder de fuego, pero cada vez que Toshiro se encontraba en desventaja, Shemasa lo cubría rápidamente y obligaba a Bushbe a retirarse. Era un método lento y constante, pero el hecho de que el Sternritter estuviera más herido que ellos demostró que estaba funcionando. Desafortunadamente, no tuvieron exactamente el tiempo para esto. Todavía quedaban más Sternritters para luchar, sin mencionar al propio Iwatch, por lo que no podían perder demasiado tiempo con uno solo. Bueno, entonces no debemos perder más tiempo. Terminemos con esto de inmediato.
Shemasa dijo mientras levantaba una mano. Inmediatamente, un grupo gigante de lanzas de luz, cada una tan larga como Toshiro era alto, apareció en el cielo, sumando más de 100 según el conteo rápido de Toshiro. Tienes que estar bromeando, eso es solo una trampa. Toshiro escuchó a Busbe quejarse mientras emergía del humo, mirando hacia arriba al grupo de lanzas que colgaban sobre él como una especie de guillotina de mente. Mierda, no estaba planeando usar esto tan pronto, pero lo que sea, murmuró Busbe mientras se ponía el guante que cubría su mano derecha. Toshiro se alarmó de inmediato. Kurosaki Ichigo había mencionado algo sobre esto antes. Como los Sternritters tenían un Sunray Globe modificado que podría permitirles acceder a su propio estado similar a Bankai. No podía dejarlo hacer eso. El hielo de Toshiro apenas podía hacer otra cosa que contenerlo brevemente con su nivel actual de poder. Si se volvía más fuerte y sus llamas más calientes, dudaba que su hielo pudiera alcanzarlo nunca más. Shemasa pareció tener la misma idea, ya que inmediatamente bajó el brazo para hacer llover las lanzas sobre su oponente. O al menos, deberían haber llovido. Sin embargo, en el mismo instante en que Shemasa había comenzado a balancear su brazo, una mancha blanca se estrelló contra él desde atrás, tirándolo al suelo y rompiendo su concentración, haciendo que las lanzas recorrieran todo el lugar, destruyendo el área circundante mientras fallaban. Su objetivo previsto por completo. Toshiro y Busbe se volvieron para ver qué había sido la mancha blanca. Otro Sternritter estaba frente a un Shemasa en recuperación. Tenía el pelo corto y negro, ojos azul claro y una fina cicatriz en el lado izquierdo de la boca. Toshiro se congeló, reconociéndolo de inmediato. Ese era el Sternritter que le había robado a Daiguren y Orinmaru. En el borde de su visión periférica, Toshiro pudo ver que el rostro del pelirrojo Kinki se torcía en una expresión de molestia. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, Kanku? Tratando de robar mi presa. Su majestad te castigará. Esa es mi línea. Su majestad decidió que deberíamos matar a los capitanes a los que les robamos los Bankais. TCH, no se puede evitar, oí, viejo, saldemos las cuentas ya. Dijo Busbe mientras volvía su atención a Shemasa. Itsugaya Taicho, ¿puedes manejar eso tú solo? Le preguntó el vicegobernador del Wigori. Toshiro asintió, aunque con cierta rigidez. Shemasa parecía haberlo notado también. Muy bien entonces. Aplastaré a este inmediatamente y regresaré para ayudarte. Shemasa dijo mientras tomaba vuelo. Ja. ¿Lo deseas, viejo? Ya no te tomaré a la ligera. Busbe se rió mientras perseguía al ángel caído. Con cierta distancia abierta entre ellos, no deberían quedar atrapados en las peleas del otro. Toshiro no había estado bromeando cuando dijo que podía enfrentarse a Kandu solo. Su Orinmaru simplemente tenía mala compatibilidad con el poder de Busbe sobre el fuego. Si fuera un poder diferente, probablemente podría hacer algo por sí mismo. Pero, eso fue solo sí. Kandu se movió en su lugar, su brazo se levantó de debajo de su capa. Un cuerpo cayó al suelo junto a él, y el corazón de Toshiro casi se detuvo cuando reconoció la forma inmóvil de su teniente, Matsumoto. Se habían separado durante la pelea, y él había asumido que ella se había quedado atrás para que no se interpusiera en su camino, pero... la encontré cerca. Ella es tu teniente, ¿no es así? Creo que es apropiado que ustedes dos mueran juntos. Kandu le apuntó con el puño cerrado, armado con garras de hierro en el dorso de la mano. Mi nombre es Kandu, epíteto primero, el hierro, de los Sternritters. Los que vivieron juntos deberían morir juntos. Esa es mi política. Su otra mano salió de su túnica, sosteniendo un medallón familiar en ella. Bankai. Daiguren y Orinmaru. El Sternritter anunció cuando un par de alas congeladas y una cola brotaron de su espalda. Toshiro hizo una mueca al ver su Bankai robado, ahora usado en su contra. Esto es lo que tenía. Su Shikai no podía igualar a su Bankai. La diferencia tanto en el poder como en la habilidad era demasiado diferente, incluso si su oponente no podía usarlo en todo su potencial. Eso fue como comparar un palillo de dientes con una espada real. Es un espectáculo extraño, ¿no? Ver tu Bankai desde esa perspectiva. Es un Bankai verdaderamente hermoso, que ha vivido contigo durante mucho tiempo. El hecho de que lo he robado y que seguirá vivo incluso después de que mueras por eso, realmente me entristece. Kandu dijo solemnemente. Toshiro blandió a Orinmaru mientras su mente se aceleraba. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podría hacer él contra su propio Bankai?
Sushikai, naturalmente, no podía hacer mucho, Kido por debajo del nivel de los 90 no lo perturbaría, y su Akuda no estaba en un nivel en el que fuera capaz de hacer algo contra personas como un Bankai. Y desafortunadamente, si intentara usar el nivel 90 y superior a Kido, definitivamente también quedaría atrapado en él. En ese caso, ¿qué podría? Hola, capitanes y tenientes de Gote y 13, y nuestros amigos de las 3 facciones. Este es Urahara Kisuke. Toshiro se sobresaltó cuando de repente escuchó la voz de Urahara Kisuke en su cabeza. Esto era Tentei Kura. Algunos de ustedes pueden conocerme, otros quizás no, pero saltemos las presentaciones por ahora. En este momento, envío una pastilla negra a las ubicaciones de los capitanes y tenientes. Todos los que posean un Bankai, tóquenlo con sus extremidades o con su Zanpakuto. Será absorbido en la parte más íntima de sus almas. Toshiro miró hacia abajo para ver una pequeña pastilla negra a sus pies, tal como dijo Kisuke. Emitía rastros de Reiatsu Oyou. Era realmente sospechoso, pero si fue Urahara Kisuke quien lo hizo, entonces, probablemente era más sospechoso de lo que podía imaginar, pero lo más importante, su efectividad podría estar garantizada. Por encima de Tentei Kura, pudo escuchar a Kisuke y Mayuri hablando entre ellos sobre el propósito de la píldora, y entendió la esencia de la misma. Entonces, Oyou Reiatsu fue letal para 15, ¿eh? Presionó la punta de Yorinmaru contra la píldora, e inmediatamente se disolvió en la hoja. Sintió el Reiatsu Oyou que comprendía la píldora entrar en su cuerpo, no, en su alma y convertirse en parte de él. No podía decir que fuera una sensación particularmente agradable. Sin embargo, Kandu gruñó de dolor cuando una de las alas de Daiguren Yorinmaru se desprendió repentinamente de su espalda, provocando que la sangre brotara de la herida resultante. Y al mismo tiempo, Toshiro sintió que el hielo se formaba lentamente alrededor de su cuerpo, su Reiatsu aumentaba rápidamente y, lo más importante, el regreso del alma de Yorinmaru. Mi medallón todavía funciona correctamente. ¿Por qué su Bankai ha comenzado a regresar a usted? ¿Qué hizo?, preguntó Kandu, entrecerrando los ojos. ¿Quién sabe? Quizás Yorinmaru solo quiera volver. Toshiro dijo mientras blandía su Zanpakuto. Disparates. Kandu siseó mientras balanceaba sus garras hacia Toshiro, produciendo una gruesa corriente de hielo que corrió hacia el capitán. ¿Eso fue, Yoryu Senbi? ¿Pensaste que no entrenaríamos para poder usar los Bankais que robamos? No podemos producir todo su poder, pero en lo que respecta a tus técnicas, puedo usar casi todos, dijo Kandu, pero Toshiro no hizo ningún movimiento para contrarrestar o esquivar el ataque, porque no era necesario. Justo cuando Yoryu Senbi estaba a punto de alcanzarlo, de repente se redirigió hacia arriba y salió disparado hacia el cielo. ¿Qué? Kandu soltó un grito de sorpresa ante la vista. No te apresures. Un Bankai no se atacará a sí mismo. Toshiro habló con calma. La ceja de Kandu se movió mientras giraba en el aire y pateaba a Toshiro, quien simplemente conjuró una gruesa pared de hielo para bloquear la extremidad. También lo estabas haciendo hace un momento. Deja de hablar como si un Bankai tuviera voluntad propia. No creo en el panteísmo. Kandu dijo, sonando muy irritado. El Sternritter cayó al suelo y arremetió contra Toshiro desde un ángulo diferente, desprotegido por la pared de hielo que había creado. Eso también se bloqueó fácilmente con otra pared de hielo que Toshiro creó con un simple pensamiento. Ya veo. Entonces, ¿crees que un Bankai no tiene voluntad propia, eh? Ciertamente parece así. Toshiro escuchó una voz familiar llamándolo en el mismo momento en que sintió que su Bankai regresaba por completo a él, y todos los rastros del poder de Daiguren Yorinmaru desaparecían del cuerpo de Kandu. Ha pasado un tiempo desde que escuché tu voz. Bienvenido de nuevo, Yorinmaru. Toshiro dijo cuando la imagen de un gran dragón de hielo apareció en su cabeza. Esa era la apariencia habitual de la manifestación de su Zanpakuto, Yorinmaru. Sin embargo, había una diferencia. Su rostro de reptil se veía aún más feroz de lo que solía ser, y el hielo que formaba el lado izquierdo de su cabeza era casi completamente negro. Te ves un poco diferente de lo que recuerdo, ya veo, estos deben ser los efectos de la oyouficación temporal. Bueno, lo que sea, vamos con eso. Toshiro murmuró mientras apuntaba con su Zanpakuto a Kandu, que ahora parecía bastante asustado. El Sternritter juntó los puños, uno encima del otro, con las muñecas enfrentadas. Ella Jinzao.
Kangdu declaró, y una ola de energía masiva, parecida a las mandíbulas superior e inferior de una serpiente, surgió de sus garras hacia Toshiro. El capitán de la 10ª división simplemente apuntó con su Zanpakuto desapasionadamente al ataque entrante. La onda de energía se estrelló contra la punta de su Zanpakuto y se separó como una cortina, pasando a su lado sin siquiera tocarlo. Kangdu miró en estado de shock ante la vista, lo que permitió a Toshiro acercarse. Ryusenka. Toshiro habló mientras presionaba la punta de su Zanpakuto contra el cuerpo de Kangdu. Inmediatamente, grandes cantidades de hielo brotaron del punto de contacto, y encerraron al Sternritter en una tumba congelada antes de que pudiera dejar escapar un sonido. El hielo creció y creció, hasta que formó una estrella perfecta de 4 lados del tamaño de la colina Sokyoku, la misma forma que la Tsuba de Yorinmaru. Esta flor en forma de cruz es la cresta de Yorinmaru. Lamento no poder convertirla en un pentáculo. Toshiro habló mientras aterrizaba en un edificio cercano, con los ojos todavía en la figura inmóvil atrapada en el centro de la estructura de hielo, su rostro congelado en una expresión de sorpresa. Toshiro esperó 1, 2, 3 segundos antes de darse la vuelta. Tenía cosas más importantes que hacer, como conseguir la atención médica que tanto necesitaba su teniente, Matsumoto. Toshiro comenzó a caminar hacia la forma inmóvil de su teniente, cuando el sonido atronador de algo rompiéndose llamó su atención. Se dio la vuelta bruscamente, solo para ver a su Ryusenka desmoronarse, con un pilar gigante de luz brotando del suelo. Y en ese pilar estaba su oponente, gravemente herido con signos de severa congelación en su piel visible, habiendo crecido un par de alas de luz. Esa debe ser la versión de Sternritter de Bankai, el Gorstandik. Toshiro chasqueó la lengua y se preparó para pelear de nuevo, pero en lugar de enfrentarse a él, Kangdu dio media vuelta y aceleró en dirección al edificio parecido a un palacio que había tomado el lugar de la colina Sokyoku. Se estaba retirando. Supuso que era un buen movimiento. Incluso con un encendido, no cambió el hecho de que estaba gravemente herido, y tratar de luchar contra un capitán con un Bankai que todavía estaba en el relativo color rosa de la salud física era un suicidio. Toshiro apartó al Sternritter de su mente y se volvió hacia su teniente. Cuando un enorme rayo se estrelló contra su ala apenas levantada en el tiempo. ¿Quién está ahí?, Toshiro demandó mientras bajaba su ala ligeramente derretida. Una distracción tras otra. A este paso, Rajiku iba a desangrarse. No está mal, chico. Supongo que eres capitán por una razón, a pesar de ser un enano. Una desagradable voz femenina lo llamó desde arriba. Toshiro miró hacia arriba para ver a una mujer Sternritter con poca ropa, cabello rubio verdoso y ojos azules, jugando ociosamente con lo que parecía ser una bola de electricidad en su mano derecha, sonriéndole con arrogancia. Ese idiota de Kangdu podría haber perdido contigo, pero no creas que todos somos tan débiles como él. Soy Candice Carnit, epíteto T, el rayo. Muere, capitán enano. El recién llegado declaró mientras balanceaba su brazo hacia él, generando otro rayo de electricidad que Toshiro rápidamente apartó con la cola. Un ceño fruncido estropeó sus rasgos faciales mientras disparaba al Sternritter que usaba electricidad. Él realmente no tenía tiempo para esto. Fue entonces cuando apareció un borrón entre él y el Sternritter, lo que hizo que se detuviera. ¿Abarai? Toshiro dijo sorprendido al ver al teniente de la 6ª división. Estaba vestido con una chaqueta a rayas con dobladillo de piel y una capa blanca cruzada sobre su shiakuso, mientras se ponía un pañuelo a rayas y viseras negras. Itsugaya Taicho, por favor déjamelo a mí. Deberías darte prisa y hacer que Matsumoto busque atención médica. Renji dijo mientras sacaba su Zanpakuto y lo blandía. Tenía razón, supuso Toshiro. Ya estaba agotado por la batalla anterior y Rajiku necesitaba tratamiento inmediato. Entendido. Te dejaré esto a ti. Toshiro dijo mientras desactivaba su Bankai y se dejaba caer hacia donde estaba Rajiku. Oye, ¿a dónde crees que vas, enano? La Sternritter le gritó mientras trataba de seguirlo, pero encontró su camino cortado cuando Renji blandió la espada extendida de Zabimaru hacia ella. Lo siento, pero supongo que tendrás que conformarte con mí en su lugar. TCH, no importa. Planeo matarlos a todos de todos modos. Toshiro ignoró los sonidos de la batalla detrás de él y levantó a Rajiku del suelo y se alejó en busca de un miembro competente de la 4ª división. Soifone estaba jadeando pesadamente mientras se apoyaba contra una pared, escondiéndose de su oponente, aunque dudaba que realmente estuviera funcionando.
Su cuerpo estaba sangrando por varios pequeños pinchazos, infligidos por los zarcillos de su oponente. Rafael estaba a su lado, en mejor forma que ella. El Serafín, habiendo vivido mucho más tiempo que ella, había acumulado mucha más experiencia en la lucha, y eso se mostraba en su estilo de lucha inmensamente refinado, tanto que Soifón se sentía pequeño en comparación. Pero, parecía que incluso milenios de refinamiento no eran suficientes para superar el increíble poder de cálculo de su oponente. Obviamente, la pelea no iba bien. Tal como había afirmado BG9, había logrado adaptarse a su velocidad y los estaba interceptando fácilmente con sus ataques bien dirigidos, golpeándolos antes de que pudieran acercarse. Por un momento, habían logrado superar cualquier cálculo que estaba haciendo para predecir sus movimientos, deteniéndose abruptamente y luego moviéndose nuevamente, razón por la cual el robot Sternritter ahora tenía grietas adicionales en su cuerpo y un agujero en su casco, pero después del primer intento, también lo había tenido en cuenta. Nada de lo que estaban haciendo estaba funcionando. Cualquier ataque exitoso sería inútil en el siguiente instante. Cualquier técnica que aún tenían que mostrar utilizaba su velocidad de alguna manera, como los clones de Soifón, y se estaban quedando sin trucos nuevos. Si tan solo tuvieran algo nuevo, algo con suficiente potencia de fuego que pudiera terminar la pelea de un solo golpe. Algo como su Bankai, que desafortunadamente estaba en manos de su oponente. Esto no va bien. ¿Tiene un plan, señorita Soifón? Rafael le preguntó con una mirada de agotamiento en su rostro. No a menos que tengas algún tipo de técnica secreta que pueda cambiar toda la batalla. Soifón dijo, sonando solo un poco esperanzado. Eso será difícil. El viento es obviamente un elemento poderoso, pero no posee el mismo poder destructivo que la mayoría de los demás. Soifón suspiró y dejó caer la cabeza. No había esperado que ocurriera un milagro, pero de todos modos fue decepcionante. Sin embargo, puede que tenga algo que funcione. Soifón se disparó hacia atrás para mirar a Rafael, quien tenía una sonrisa semisegura. En realidad, bueno, no puedo garantizar que funcione. Es una idea que se me ocurrió después de ver a Ichigo-kun infundir elementos en las técnicas de la espada del ángel, pero nunca la puse en práctica. Sin embargo, si funciona, su poder destructivo puede estar garantizado. Dijo el Serafín. Realmente no tenemos nada que perder. Intentémoslo. Llamaré su atención. Entendido. Unos pocos segundos es todo lo que necesitaré. Con el plan establecido, Soifón salió corriendo de su escondite e inmediatamente fue embrujada por docenas de zarcillos, apuñalándola. Apenas logró tejer entre ellos con maniobras de parar y seguir, pero cada uno se acercaba más y más a golpear que el anterior. Aún así, se estaba acercando a su oponente, y pronto, estaría a una distancia de ataque. Incluso si no pudiera golpearlo, se distraería por un breve momento, lo suficiente para que se recuperara. Desafortunadamente, las cosas no siempre salen según lo planeado. Soifón se vio obligada a dejar de moverse cuando un dolor cegador brotó de sus pies. Miró para ver que habían sido perforados desde abajo por dos zarcillos, escondidos bajo tierra. Lo he atrapado, Capitán Soifón. Ahora, haré lo mismo con tu aliado, BG9 miró hacia arriba y levantó una mano para bloquear lo que fuera el equivalente de ojos de un robot. Soifón también parpadeó mientras sus ojos se esforzaban por permanecer abiertos cuando el área de repente pareció volverse más brillante. Lentamente se ajustó a la luminiscencia, y pudo distinguir a Rafael flotando en el aire sobre ellos, sosteniendo una enorme lanza de luz, muy parecida a las que ella le había visto crear y lanzar a su oponente. Cada uno había sido poderoso, poseía un poder que estaba a la par con el de un hado de los 80 o incluso los niveles de los 90, pero su oponente no parecía tener ningún reparo en sacrificar algunos de sus zarcillos aparentemente infinitos para detonar la lanza antes. Alcanzó su cuerpo principal. Eso de nuevo, no has aprendido ya que eso es completamente ineficaz contra mí, ¿no? ¿Es diferente de antes? Tal como había notado BG9, esta lanza era diferente de las que Rafael había estado usando antes. Esta vez, copiosos volúmenes de aire comprimido parecían estar enrollando alrededor de la punta de la lanza, girando rápidamente como un tornado, dando a la lanza la apariencia de un enorme taladro. Ahora bien, ¿cómo vas a contrarrestar esto?
Rafael dijo mientras bajaba su brazo, haciendo que la lanza cubierta de viento cayera hacia el Sternritter. Al mismo tiempo, Soifón aprovechó la oportunidad para cortar los zarcillos que perforaban sus pies mientras BG-9 se distraía y se alejaba lo más rápido que podía. Como antes, BG-9 extendió sus zarcillos para detonar con fuerza la lanza antes de que la alcanzara, pero en el momento en que entró en contacto con la rápida corriente de aire que rodeaba la cabeza, se destrozaron instantáneamente. Poder destructivo fuera de las expectativas. BG-9 murmuró para sí mismo mientras la lanza se acercaba más y más. Soifón no pudo evitar que la sensación de júbilo se hinchara dentro de ella. Esto fue. Ellos ganaron. Sin embargo, su euforia se interrumpió cuando una explosión masiva sacudió el área, la onda de choque la empujó hacia atrás contra un edificio. Se recuperó rápidamente y entrecerró los ojos ante la gigantesca nube de humo en forma de hongo que había nacido a raíz de la explosión. ¿Lo que acaba de suceder? Estaba segura de que la lanza aún no había alcanzado a BG-9. Uno de sus zarcillos logró pasar la capa de viento y golpeó la lanza, provocando que detonase prematuramente. No, no fue eso. Esta explosión, la fuerza pura detrás de ella, había algo familiar en ella, algo. Soifón sintió que se formaba frío en la boca de su estómago cuando se dio cuenta de por qué esta escena le parecía tan familiar. Como resultado, casi perdió la compostura y saltó fuera de su piel cuando algo se estrelló contra el suelo cerca de ella. Una mirada rápida reveló que era Rafael, gravemente herido e inconsciente con una expresión de intenso sufrimiento, con la piel ennegrecida por el hollín y las quemaduras graves. Rafael Dono. Inmediatamente se arrodilló a su lado y lo examinó. Debido a que él había estado más cerca del centro de la explosión que ella, había recibido todo este daño. Pero, era extraño, el poder de su banca era tal que si uno estaba en cualquier lugar dentro de un radio de 1 kilómetro del epicentro, ella no debería haber salido relativamente ilesa. Pero lo que es más importante, sus heridas fueron terribles. Si no recibía atención médica inmediata, realmente podría morir. Entonces, el desconocido finalmente ha sido derrotado, ¿verdad? Soifón se congeló y volvió su mirada hacia la nube de humo para ver a BG-9 emergiendo de ella. Su armadura corporal estaba aún más dañada por la explosión, y parecía que podría desmoronarse en cualquier momento. Sin embargo, la atención de Soifón se centró en la armadura amarilla que recubre su brazo derecho, formando un protector facial con una hendidura para ver a través y una gran ranura donde se suponía que debía montarse un objeto largo y cilíndrico. Su Bankai, Hakuo Raikoben, privado de su único armamento, el enorme misil, después de dispararlo. Soifón entendió lo que había sucedido en un instante. BG-9 había usado su Bankai para contrarrestar el ataque de Rafael. El misil detonó en el momento en que hizo contacto con la lanza cubierta por el viento, y el calor de la explosión provocó una caída en la presión del aire de los alrededores, lo que despojó al viento de la lanza, que luego fue destruida por el impacto de la lanza. Explosión. Ella hervía, la vergüenza la llenaba al pensar en su propio Bankai siendo usado para herir gravemente a un aliado de Gote y 13. Ahora, el único que queda es usted, Capitán Soifón. BG-9 se volvió hacia ella. Soifón comenzó a entrar en pánico internamente. ¿Qué podía hacer ella ahora? Mukyu Shunko era inútil, sus piernas estaban heridas, despojándola de su velocidad característica, su aliado había sido eliminado y, a pesar de la extensión del daño infligido al exterior de su oponente, no parecía estar perturbado en absoluto. No podía volver a disparar a Hakuo Raikoben, ya que el Bankai solo tenía un disparo, pero eso podría remediarse fácilmente simplemente desactivándolo y reactivándolo. Y Soifón sabía que no sobreviviría a un golpe directo de su Bankai. Entonces, ¿qué podría ella? Hola, capitanes y tenientes de Gote y 13, y nuestros amigos de las 3 facciones. Este es Urahara Kisuke. Soifón se estremeció cuando escuchó a su némesis hablar dentro de su cabeza a través de un Tentei Kura. Genial, y ahora lo último que iba a escuchar antes de morir era el jodido Urahara Kisuke divagando incesantemente en su mente. Evidentemente, el rey de las almas realmente lo tenía por ella. Algunos de ustedes pueden conocerme, otros quizás no, pero saltemos las presentaciones por ahora. En este momento, envío una pastilla negra a las ubicaciones de los capitanes y tenientes. Todos los que posean un Bankai, tóquenlo con sus extremidades o con su Zanpakuto. Será absorbido en la parte más íntima de sus almas. Parpadeó y miró a su alrededor. No había ninguna pastilla negra a su alrededor, lo que significaba.
Oh, genial, fue con Maeda, de quien ella y Rafael se habían separado para evitar que él y su familia quedaran atrapados en el fuego cruzado. Por mucho que le desagradara a nivel profesional, nunca le desearía morir. Soifón escuchó la explicación de Urahara en su cabeza y captó la esencia del propósito de la píldora negra. Sería genial si realmente lo tuviera. Taicho. Soifón miró hacia arriba para ver a Maeda dirigiéndose hacia ella, y la píldora negra en cuestión en su mano. Ella nunca lo admitiría en voz alta, pero nunca se había alegrado más de verlo en su vida. Su corpulento teniente aterrizó junto a ella y dejó caer la pastilla en su mano, provocando que se disolviera y entrara en su alma de inmediato. Conexión, ¿está fallando? No se puede mantener la conexión con Bankai, ¿por qué? PG-9 dijo espasmódicamente mientras parecía desplomarse, y el Bankai de Soifón desapareció de su brazo. Mi Bankai Oyoufied está interfiriendo con las funciones de tu cuerpo. Bankai. Hakuo Raikkonen. Soifón declaró mientras la armadura amarilla que acababa de ser unida a BG-9 encerraba su propio brazo derecho. Imposible. ¿Por qué te ha vuelto tu Bankai? ¿Por qué no intentas ser golpeado y lo analizas entonces? Maeda, será mejor que agárrate fuerte. Sí, señora. Su teniente declaró mientras envolvía sus brazos fuertemente alrededor de su cintura y golpeaba sus pies contra el suelo debajo, preparándolos a ambos para el retroceso masivo que resultaría de disparar su Bankai. Soifón apuntó el enorme misil a su oponente y disparó, el retroceso del disparo la presionó contra el gran cuerpo de su teniente. Una segunda explosión masiva sacudió el área cuando el misil hizo contacto con su objetivo y detonó. Pero si había logrado matar a su oponente o no, Soifón no lo sabía. Las lesiones y el agotamiento acumulados por la pelea, junto con la fatiga de usar su Bankai finalmente le habían pasado factura. El mundo de Soifón giró ante sus ojos antes de volverse negro. Bambieta Basterbine, Sternritter, epíteto Exploré, se abrió paso a pisadas por la ciudadela de Wandenreich, su estado de ánimo empeoraba con cada paso que daba. Oye, hay un Kinji aquí. Es solo una niña. Mátala. Protege a la sociedad de almas. El ojo de Bambieta se movió, y casualmente agitó una mano en la dirección general del Shinigami acercándose a ella. Inmediatamente, una explosión envolvió al Shinigami, matándolos instantáneamente y reduciendo sus cuerpos a cenizas. Su estado de ánimo se desplomó una vez más. Simplemente no era divertido matar pequeños alevines como ellos. El problema era que todavía no se había cruzado con nadie más que dichos pequeños alevines. Ni siquiera el no Shinigami con el que se había encontrado. Esos seres extraños, que parecían poseer una variedad de alas, que iban desde alas de plumas blancas puras no muy diferentes de las que poseían los Sternritters en Volstandir, hasta variaciones de colores oscuros e incluso alas de murciélago negras. Poseían un reiatsu extraño, diferente a todo lo que había encontrado antes, pero habían sido tan entretenidos como la carne de cañón Shinigami, es decir, en absoluto. Lo cual fue extremadamente agravante, considerando que casi todos los otros Sternritters parecían haber encontrado un oponente fuerte en uno de los capitanes de Gote y 13, o en uno de los dueños de las firmas extranjeras de reiatsu que ella podía sentir por todos lados. Ni siquiera pudo detectar a su oponente en el asalto inicial, el capitán mitad lobo mitad humano de la séptima división, Komamura Sajin, a quien apodó burlonamente Doge. Y eso realmente la irritó, porque había estado ansiosa por ajustar las cuentas. Además, Iwatch les había ordenado que mataran a los capitanes a los que les habían robado los Bankais. Hablando de Bankais, el Bankai que le había robado dijo que Dogi se había ido. Ella acababa de pasear casualmente por la ciudadela cuando de repente se sintió mal del estómago. Mientras intentaba luchar contra las ganas de vomitar, sintió que el Bankai desaparecía de su medallón, que aún estaba en perfectas condiciones. Iwatch había predicho que los Shinigami encontrarían una manera de reclamar sus Bankais, pero aún así, solo había servido para empeorar aún más su estado de ánimo, y estaba casi a punto de bombardear toda la ciudadela para desahogar sus frustraciones. Y luego se dio cuenta de que sus subordinadas, las otras mujeres Sternritters, la habían abandonado en algún momento, cabreándola aún más. Esa fue en realidad la razón principal por la que actualmente estaba pisando fuerte a través de la ciudadela para encontrar a las otras 4 mujeres Sternritters y darles una buena patada en el culo por abandonarla. No tenía mucha suerte para encontrarlos. Quincies naturalmente emitía solo niveles mínimos de reiatsu, ya que la naturaleza de los poderes era tal que absorbían Reishi en lugar de emitirlo, por lo que definitivamente iba a tener dificultades para encontrarlos entre las otras firmas de reiatsu de poder pertenecientes a
las fuerzas enemigas. Entonces, su plan era aplanar toda el área con una explosión masiva. Los 4 Sternritters en cuestión probablemente también quedarían atrapados en él, pero sobrevivirían. Pero justo cuando Bambieta estaba a punto de hacer volar su entorno en pedazos, alguien se estrelló frente a ella. Era un Shinigami enorme, de pie a casi el doble de su altura, vistiendo una armadura del tono de cerámica, cubriendo la parte superior de su cuerpo desde la cintura. No podía ver su rostro por el casco, pero reconoció su Reiatsu al instante. Ayudó que él fuera el único Shinigami en Gotei 13 que era tan alto. Su oponente del asedio anterior, Komamura Sajin, había estado tan concentrada en destruir su entorno que no lo había notado acercarse. Bueno, si no es Togi, ¿qué pasa con el cubo en tu cabeza?, preguntó burlonamente. Fue un regalo. El capitán de la 7ª división respondió secamente. Bueno, lo que sea. Supongo que puedo quitártelo más tarde. Más importante aún, ¿no crees que es demasiado pronto para que aparezca el héroe? Si hubieras esperado hasta que maté a más de tus camaradas, hubiera sido mucho más dramático. Es así. Entonces, supongo que eso significa que no estamos hechos para ser héroes, ¿eh? Bambieta se dio la vuelta cuando escuchó la voz de otra persona, y se encontró cara a cara con un capitán Shinigami con cabello rubio corto, ojos marrones, agachado sobre una pila de escombros mientras le sonreía abiertamente. El capitán de la 5ª división, Hirako Shinji, un Shinigami que había sufrido Oyoufikation en el pasado. Iwatch les había dicho que no intentaran robar los bankais del Shinigami Oyoufie, porque no solo el intento fallaría, sino que el medallón y sus propios cuerpos también recibirían daños como resultado de intentar medalizar un Bankai Oyoufie. Matarlos era una cuestión de máxima prioridad, ya que eran una amenaza mayor que los otros capitanes. Bambieta dirigió toda su atención al capitán de la 5ª división, con la intención de eliminarlo primero, pero... Lo siento, pero no tengo la paciencia para esperar mientras ustedes arruinan nuestra casa. Al mismo tiempo que Shinji hablaba, el mundo literalmente comenzaba a ponerse patas arriba ante sus ojos. Una intensa sensación de náuseas se acumuló en su garganta, tan grande que casi se cae, y apenas logró croar una pregunta. ¿Qué es esto? Mi Zanpakuto, Sakanade. Invierte la direccionalidad de todo lo que percibes. Arriba es abajo, izquierda es derecha, adelante es atrás. Por supuesto, no estoy hablando solo de lo que puedes ver. Intenta girar a la derecha, y tú en cambio, te encontrarás mirando a tu izquierda. Es algo a lo que es imposible ajustarte, y cuanto más experimentado sea mi oponente en la lucha, peor será el efecto que esto tenga sobre él. A estas alturas, debes sentirte bastante mal del estómago. Me pregunto si puedes siquiera entender lo que estoy diciendo. También he estado entrenando para invertir las palabras que hablo. Shinji habló, su sonrisa se ensanchó, pero Bambieta apenas podía entender lo que estaba diciendo, porque sus palabras cambiaban entre ser habladas normalmente y habladas al revés. Usted. Bambieta apretó los dientes mientras trataba de formar su arma espiritual y atacar. Sin embargo, a pesar de que tenía la intención de avanzar, se vio a sí misma alejándose de su oponente, moviéndose hacia atrás. Las náuseas se intensificaron y cayó de rodillas. Matar chicas lindas no es realmente mi estilo, pero tendré que hacer una excepción esta vez. Bambieta escuchó vagamente a Shinji hablarle. Estaba indefensa en su estado actual. Todos lo sabían. No le costaría mucho matarla. PFFT, sí, claro, como si Bambieta se lo pusiera así de fácil. Bambieta movió cuidadosamente su mano derecha para quitarse el guante que cubría su mano izquierda, superando el poder de Sakanade por un breve momento, para lograr una tarea aparentemente simple. El guante blanco cayó al suelo al revés del mundo invertido, revelando el guante negro más delgado, marcado con la cresta del Wanden Rage. Los Shinigami probablemente se sentían bastante satisfechos por recuperar con éxito sus bankais robados. Ya era hora de que alguien les enseñara que había un precio que pagar por esa pequeña victoria. Un precio realmente elevado. Iwatch estaba sentado en su trono en su palacio, mirando las batallas que estallaban en la ciudadela con una mirada impasible. A su lado estaba su heredero elegido y el miembro más nuevo de Sternritter, Ishida Uryu, el último Kinki vivo en el mundo, aparte de su padre que había elegido dejar esa vida atrás, y que ahora tenía el mismo Schrift que él. Aunque el epíteto, la naturaleza del poder que poseía, era diferente al de Iwatch. Su trono estaba colocado de tal manera que solo podía ver una parte de la ciudadela, pero los guerreros experimentados como él rara vez confiaban solo en su sentido de la vista para observar. Entonces, los bankais robados han regresado a las manos del Shinigami. Iwatch señaló. Sí, ese ciertamente parece ser el caso.
Sin embargo, su majestad ya no predijo que esto sucedería. Uryu le preguntó al monarca. Sí, lo hice. Sus tan cacareadas Bankai son las cartas de triunfo de los Shinigami después de todo. No había forma de que no hubieran buscado desesperadamente una manera de recuperarlos inmediatamente. Así que sí, predije que esto sucedería. Y Watts dijo. Entonces, sus labios se rompieron en una sonrisa cruel. Pero, de todos modos, es delicioso, ¿no es así, mis queridos Sternritters? Y Watts preguntó en voz alta. Al mismo tiempo, múltiples pilares masivos de Reisi estallaron desde el otro lado de la ciudadela, coronados con una Kinky Cross. Gote y 13 y sus aliados ahora experimentarían una verdadera desesperación. ¿Qué demonios? Shinji preguntó en voz alta mientras miraba el gigantesco pilar de Reisi que había brotado del suelo justo cuando estaba a punto de acabar con la Sternritter femenina. Sajin se preguntó lo mismo. Justo cuando el capitán de la quinta división estaba a punto de acabar con su oponente, de repente se vio envuelta por ese pilar de Reisi, y su Reiatsu se había desvanecido por completo. Kinky. Volstanding. Una versión mejorada de Kinky. Lex Steel, que posee todo su poder sin sus inconvenientes. Se podría decir que es nuestra versión de Bankai. No podía usar esto antes, porque tenía que concentrarme en mantener el Bankai Robe bajo control. Sin embargo, debido a que lo recuperaste, ahora puedo usar este poder, así que te agradezco. Deberías arrepentirte de haber recuperado tus Bankais. Por eso, cualquier astilla de esperanza que pudieras haber tenido de ganar se ha desvanecido, como una tarde de ensueño. Dijo Sternritter mientras el pilar comenzaba a disiparse. Shinji abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, Sajin presenció algo explotando contra su pecho, y el Bizarre perdió el conocimiento cuando fue enviado volando por la pura fuerza del ataque. Entonces, ¿pusiste el mundo patas arriba? ¿Y qué? ¿Crees que puedes detenerme con un truco de salón como ese? Si ya no puedo atacar en una sola dirección, volaré toda el área en su lugar. El poder de D explode. Mambieta se rió mientras el pilar se disipaba por completo, revelando las alas de Reisi que habían brotado de su espalda y el halo en forma de estrella sobre su cabeza. Entonces, este era el poder sobre el que Kurosaki Ichigo les había advertido. El estado similar a Bankai de los Kinky. Sajin recordó la invasión Ryoka hace 4 años, más específicamente, la batalla entre Ishida Uryu y Kurotsuchi Mayuri. Al principio, Mayuri había dominado fácilmente a Uryu, lo cual no era una sorpresa, considerando que el primero era un capitán, y por muy talentoso que fuera el segundo, todavía estaba solo al nivel de un teniente competente. Sin embargo, Uryu luego procedió a golpear unilateralmente a Mayuri una vez que activó a Kinky. Lex Steel, destrozándolo con solo unas pocas flechas. Incluso el Bankai de Mayuri fue fácilmente partido por la mitad por una sola flecha, que procedió a aniquilar una parte de Seireite y inmediatamente después, había obligado al científico a licuar todo su cuerpo, haciéndolo invulnerable a casi todos los ataques, para poder sobrevivir. Uryu perdió sus poderes de Kinky unos minutos más tarde, pero el hecho era que él, entonces un combatiente a nivel de teniente, había ganado suficiente poder de Lex Steel para romper un Bankai por la mitad sin ningún esfuerzo. El Konjiki Ashizojizo de Mayuri no era exactamente el Bankai más duradero que existía. De hecho, por lo que Sajin sabía, probablemente tenía la menor capacidad defensiva de todos los Bankais activos, pero seguía siendo un Bankai, el pináculo del poder de un Shinigami, cuyo logro aseguraría que el nombre del poseedor cayera en la historia de la sociedad de almas como uno de los pocos entre miles de Shinigamis que lo han hecho. No obstante, si se suponía que Volstanding era una versión mejorada de la misma técnica. No, ahora no era el momento de acobardarse. Si vaciló, entonces no habría tenido sentido su sacrificio. Mambieta se elevó en el aire y comenzó a disparar lo que parecían ser pequeñas bolas de Reisi. Sajin observó, aturdido como cada uno causaba una gran explosión al entrar en contacto con materia sólida, e inmediatamente se movió para cubrir a Shinji cuando las explosiones se acercaban cada vez más al cuerpo del inconsciente Bizarre. Entonces, ¿esas eran bombas de Reisi? Cuando la lluvia de explosiones finalmente pareció detenerse, Sajin se preparó para atraer a Tenken y enfrentar a su oponente, cuando una firma de Reiatsu que se acercaba llamó su atención. Capitán.
Sajin miró por encima de Bambieta para ver a Inamori Momo, la teniente de la quinta división, acercándose rápidamente por detrás del Sternritter con su Zanpakuto, Tobiume, una katana con 3 puntas sobresalientes a lo largo de su hoja. Bambieta se dio la vuelta al oír el grito de Momo, sonriendo brutalmente a la pequeña teniente antes de lanzarle un grupo de bombas de Reishi. Momo crió a Tobiume en respuesta, y Sajin inmediatamente se dio cuenta de lo que pretendía hacer. Ella no lo lograría. Ella solo conseguiría que la mataran. Sajin rápidamente cerró la brecha entre él y Momo y la sacó de la trayectoria de las bombas antes de que hicieran contacto. Cuando aterrizaron en el suelo, las bombas explotaron en una espectacular explosión arriba. No te apresures, Inamori Fukutaicho. Esas explosiones no son algo que puedas contrarrestar con tu Tobiume, y sin armadura o escudo, no es posible que te defiendas. Sajin reprendió a Momo. ¿Defenderse? Hablas como si pensaras que el cubo que tienes en la cabeza podrá protegerte. Sajin inmediatamente se dio la vuelta para atacar a Bambieta, que se había acercado a él sin ser notado, con Tenken, pero el Sternritter evitó fácilmente el ataque y se deslizó hacia atrás. Una sola bomba de Reishi cayó del cielo y se precipitó hacia él. No podía permitirse el lujo de ser golpeado por las explosiones. Eran demasiado poderosos para que él se llevara demasiados y esperara sobrevivir. Afortunadamente, había notado algo sobre las explosiones. Hubo un intervalo muy pequeño, casi insignificante entre el momento en que las bombas alcanzaron su objetivo y el momento en que detonaron. Era tan corto que era imposible para un ojo inexperto discernir. Sin embargo, Sajin podría usarlo a su favor. Su nueva armadura era lo suficientemente resistente para proteger su cuerpo debajo, y tenía la fuerza física para repeler la explosión. Por lo tanto, si pudiera cronometrarlo correctamente, podría evitar ser golpeado por la peor parte de la explosión y minimizar las lesiones que pudiera recibir. Sajin levantó su brazo derecho blindado, preparándose para parar la primera bomba de Reishi que le alcanzó. Sin embargo, una vez que la bola de Reishi azul tocó su guantelete, las alarmas empezaron a sonar en su cabeza y apenas pudo bajar el brazo a tiempo antes de que el guantelete que lo cubría explotara. No está mal. Sentiste que algo andaba mal en el último momento y te moviste para protegerte la cabeza, ¿verdad? Ese es un instinto animal serio que tienes ahí, Toby. Están en lo correcto, ¿sabes? Mis explosiones no pueden ser bloqueadas. La razón es simple. No estoy disparando bombas de Reishi ni nada por el estilo. La naturaleza de mi poder es simplemente convertir cualquier cosa con la que entre en contacto mi Reishi en una bomba. Bambieta reveló con una mirada triunfante en sus ojos. Sajin escuchó vagamente a Momo murmurar en estado de shock detrás de él, pero en cambio prestó atención a su enemigo. Bambieta se elevó más en el aire y comenzó a llover sus bolas de Reishi. Inamori Fukutaicho, quédate detrás de mí. Sajin gritó mientras inmediatamente protegía la forma inconsciente de Shinji con su propio cuerpo masivo. Sintió un pequeño peso, Momo, presionando contra su espalda, y se preparó para defender a los dos oficiales de más alto rango de la quinta división. Un calor abrasador lo envolvió mientras, una por una, las bolas de Reishi chocaban con las diversas partes de su armadura, convirtiéndolas en bombas y haciéndolas explotar. Sin embargo, a pesar de la cantidad de explosiones que se vio obligado a soportar, Sajin no estaba preocupado. Como estaba ahora, no podía morir. El viento caliente y las cenizas rozaron su cuerpo mientras casi todas las piezas de su armadura explotaban, levantando una nube de cenizas y exponiendo su cuerpo. Bueno, estoy seguro de que eso no fue suficiente para matarte. Ahora que el cubo está fuera del camino, déjame ver bien tu expresión de desesperación. Sajin escuchó a Bambieta llamándolo desde el otro lado de la nube. Sajin no sabía qué tipo de expresión estaba haciendo en ese momento, pero al menos, estaba seguro de que no fue uno de desesperación. La nube de ceniza se elevó y se separó, y cuando los últimos fragmentos restantes de su casco, que no habían sido vaporizados por la explosión, cayeron de su cabeza, sintió que los largos mechones de su cabello caían hasta sus hombros. Las cenizas al rojo vivo chisporroteaban y quemaban su piel desnuda, pero no le prestó atención. Su enfoque estaba completamente en Bambieta, quien tenía una expresión atónita mientras lo miraba. ¿Qué? ¿Ya no eres un perro? Bambieta murmuró. El shock fue una respuesta natural.
Después de todo, su apariencia había cambiado drásticamente desde la última vez que ella, o cualquier otra persona, lo había visto. En este momento, en lugar de parecer un lobo humanoide, su apariencia era extremadamente parecida a la de un humano. Esto fue el resultado de la técnica de transformación humana que su bisabuelo le había enseñado una vez que Sajin lo derrotó en una agotadora batalla que los llevó a ambos al límite. La raza de Sajin fue una que vivió en las sombras de la Sociedad de Almas. Ya sea antes de la época de la Sociedad de Almas, una época de derramamiento de sangre y violencia sin fin, la fundación de las 13 divisiones, donde la violencia se detuvo con más violencia, la civilización de dichas divisiones en la organización adecuada conocida como Bote y 13, cuando la sociedad finalmente entró en una era de relativa paz, la raza de Sajin por sí sola nunca había cambiado. Avergonzado de su apariencia y de su vida en las sombras, Sajin dejó su raza, tratando de buscar un lugar para sí mismo. Lo había encontrado en Bote y 13 y nunca había mirado atrás. Sin embargo, el ataque de Wandenreich y el robo de su Bankai le mostraron que su poder por sí solo no era suficiente para proteger su nuevo hogar y su nueva familia. Por lo tanto, regresó a su antiguo hogar para buscar la tutela de su bisabuelo. El bisabuelo de Sajin, que poseía la apariencia de un enorme, canoso y viejo lobo de pelaje gris, que dominaba incluso al capitán de la 7ª división, se había burlado de Sajin y se había negado. Sajin, no dispuesto a rendirse, persistió, finalmente enfureció al viejo lobo y provocó una batalla. Sajin apenas ganó, y su bisabuelo finalmente cedió y le enseñó la última técnica de su raza, la técnica de transformación humana, lo que les permitió adoptar una forma extremadamente cercana a la de un humano, y obtener un poder aún mayor en el proceso. Todavía había algunas partes de Sajin que todavía tenían un aspecto animal, como sus orejas y el pelaje de sus antebrazos, pero en gran medida no se veía diferente de un humano excepcionalmente alto. Las explosiones se detuvieron a raíz de la conmoción de Bambieta. Sajin rápidamente se puso de pie y blandió Tenken. Había estado planeando guardar esto para Iwatch, pero con el poder de su oponente, no podía tomarla a la ligera. Bankai. Kokujo Tengen Jou. Dangai Hue. Sajin declaró. Reiatsu surgió de su cuerpo, y un fuerte gemido detrás de él significó la aparición del samurái gigante que era su Bankai. Sin embargo, al igual que su propia apariencia había cambiado, su Bankai también lo había hecho, como implicaría su nuevo nombre. Tal era el vínculo entre él y Kokujo Tengen Jou. La masiva armadura negra que encerraba la totalidad del samurái gigante había sido removida casi por completo, revelando un rostro demoníaco, completo con rasgos demacrados, cuernos curvos y ojos de fuego, vestido solo con una cuerda larga envuelta alrededor de su torso, y un negro andrajoso. Akama. ¿Qué demonios es eso? Bambieta murmuró. Sajin lanzó a Tenken hacia ella, lo que a su vez hizo que su Bankai hiciera lo mismo con su enorme espada. Hubo un gran sonido cuando enormes volúmenes de aire se desplazaron a la vez cuando el engañosamente rápido Bankai balanceó su espada, pero Bambieta esquivó el ataque y retrocedió. ¡Qué sorprendente! No era un perro debajo de esa armadura. Me pregunto si estará debajo de esa monstruosa cara. Bambieta se burló, habiendo recuperado su actitud condescendiente. Lanzó una bola de Reishi al gigante demoníaco, pero Sajin rápidamente levantó la mano, lo que a su vez hizo que el gigante hiciera lo mismo, colocando su enorme extremidad entre la bola de Reishi y su cabeza. Un dolor punzante estalló en la extremidad elevada cuando el vínculo entre él y su Bankai le hizo sentir las mismas sensaciones que él. La mano levantada del gigante tenía un agujero gigante, devastada por la explosión, pero Sajin no estaba preocupado en absoluto, ya que comenzó a regenerarse de inmediato. ¿Qué diablos? ¿Qué está pasando? Kokujo Tengen Jou es un Bankai que tiene su vida manifestada como su armadura. Dangai Hue es el estado en el que esa armadura ha sido descartada, dejando atrás solo una construcción de Reiatsu puro. Por eso, ni siquiera tus técnicas son capaz de derrotarlo. Sajin declaró mientras extendía una mano, haciendo que el gigante hiciera lo mismo. La enorme extremidad se cernió amenazadoramente sobre Bambieta por un momento antes de caer y estrellarse contra un edificio, convirtiéndolo instantáneamente en escombros. Sajin sintió que el dolor brotaba de su extremidad al mismo tiempo que dos explosiones envolvieron la mano del gigante, pero una vez más, no se le prestó atención. Bambieta voló por los aires, cubierta de tierra, pero parecía ilesa por lo demás. No entiendo lo que estás tratando de decir. ¿Y qué pasa si se convierte en nada más que Reiatsu? Lo dije, ¿no? Mi Reishi hace que cualquier cosa con la que entre en contacto se convierta en una bomba y explote. ¿No es esto diferente de exponerme todos tus puntos débiles?
Un grupo de bolas de Reis llovió sobre el gigante demoníaco, que simplemente había levantado su brazo de acuerdo con los propios movimientos de Sajin para defenderse. Una explosión se convirtió en 2, luego en 5, y luego en 10 e incluso más mientras Bambieta continuaba bombardeando al gigante. Oleadas de dolor recorrieron el brazo de Sajin a través del enlace, pero lo aplastó con pura fuerza de voluntad. Entonces, no lo entiendes. La razón por la que tus explosiones son tan aterradoras es porque son capaces de destruir la vida. La vida de Kokujo Tengen-yo está representada en su armadura. Con Dangai Joe, esa misma armadura ha sido completamente descartada. En otras palabras, Dangai Joe no posee vida. Por lo tanto, no tiene por qué temer tus explosiones. Sajin explicó con calma. Por la forma en que la expresión de su oponente se volvió aún más confusa y furiosa, ella todavía no lo entendía. ¿Qué diablos es esa mierda? ¿Y qué si tu Bankai no tiene vida? He tenido tu Bankai el tiempo suficiente para saber que está directamente vinculado a ti. Incluso si el Bankai en sí no puede ser destruido, lo mismo no ve por ti. Bambieta rugió mientras maniobraba alrededor del gigante y disparaba 2 bolas de Reis y en su pecho abierto. El gigante se tambaleó cuando su pecho fue engullido por 2 explosiones, y al mismo tiempo, Sajin apretó los dientes cuando lo mismo le sucedió a su propio cuerpo. Ja. Ya ves. Supongo que todo lo que hablaste tú y yo no fue nada, Bambieta comenzó a declarar triunfalmente, pero se congeló cuando vio que él todavía estaba de pie como si nada hubiera pasado. No, tal vez esa no fuera la razón principal de su sorpresa. Eso probablemente se debió al enorme agujero en su pecho donde debería estar su corazón. ¿Qué diablos es ese agujero? ¿Qué hiciste? Este cuerpo no es más que un caparazón vacío. Solo un recipiente para que lo use para derrotarte. La técnica de transformación humana que utilicé para obtener esta forma permite el logro temporal de un cuerpo inmortal a cambio de mi corazón físico. Como estoy en esta forma humana, no puedo morir. Sajin explicó. El rostro de Bambieta palideció rápidamente al darse cuenta de lo absurdo que era su oponente, y que ella no tenía forma de derrotarlo. Inmediatamente giró la cola y voló a toda velocidad, tratando de alejarse lo más posible de él. Sin embargo, el gigante demoníaco saltó en el aire tras ella, blandiendo su enorme espada. Estás loco. Estás desperdiciando tu propia vida. No estás peleando porque si pierdes, morirás, porque te matarán. ¿Batalla? Entonces ¿qué sentido tiene ganar? Bambieta gritó de pánico mientras bombardeaba al gigante con tantas explosiones como pudo, pero sin hacer que se inmutara. No lo tiré. Elegí ponerlo en la línea. Henry Usaido no siempre ha hecho lo mismo, entonces, ¿qué razón hay para que yo no lo haga? Desde el momento en que entré al campo de batalla, ya me fui mi vida atrás. Sajin rugió mientras blandía su espada. La enorme katana que empuñaba el gigante cayó hacia Bambieta, quien trató de contrarrestar con sus explosiones, pero la katana fue demasiado rápida, golpeándolas contra su cuerpo antes de que pudieran detonar. Una explosión masiva sacudió el área cuando una bola de fuego estalló sobre Seireitei. Desde allí, Sajin distinguió vagamente un objeto del tamaño de un humano que caía a una velocidad terminal, aterrizando en algún otro lugar de la ciudadela. Probablemente fue Bambieta. Si la explosión no la mató por completo, debería haberla herido de gravedad. Ella moriría pronto. Más importante aún, tuvo que apresurarse y llegar al palacio en el centro de la ciudadela, donde indudablemente estaba Iwatch, antes. Urk. Sajin cayó de rodillas mientras un dolor cegador recorría todo su cuerpo. Al mismo tiempo, su Bankai comenzó a disiparse a pesar de que él no lo había querido. Maldita sea, ya estaba fuera de tiempo. La técnica de transformación humana otorgó un cuerpo inmortal a cambio de un corazón físico. Sin embargo, era solo temporal y el usuario pronto volvería a su forma original. Y debido a que se les había extraído el corazón, estaban en una condición que podría considerarse muerta, solo podían moverse debido a la naturaleza de su raza, hasta la próxima vez que pudieron usar la técnica, lo que no sería para días en el caso de Sajin. Maldita sea, por favor, dure un poco más. Todavía, tengo que matar, Iwatch. Sajin apretó los dientes mientras trataba de levantarse y moverse hacia el palacio, pero volvió a caer de rodillas. Podía sentir que todo su cuerpo ardía y se reformaba con fuerza en la forma de un lobo. Miró hacia abajo y vio que sus manos se convertían en las patas de un lobo. Ah, ya veo. Así que este es el precio. La razón por la que había dejado atrás a su clan no fue solo porque rechazó su vida en sus sombras. También fue porque rechazó su ideología. Su clan se construyó sobre la base de la venganza.
Fue su fuerza impulsora, lo que los mantuvo con vida. Sin embargo, Sajin no podía ver la venganza como algo más que el sacrificio sin sentido de la propia vida. Se lo había dicho a su difunto amigo, Tosen, aunque tal vez no pudo comunicarse con él hasta el último momento. Por eso había abandonado el clan y había buscado otra cosa, algo que pudiera servirle como su propia razón de vivir. Pensó que lo había encontrado en Lote y 13, en su lealtad a su organización y su deber de proteger a la sociedad de almas, y el equilibrio de las almas entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Pensó que esa era la razón por la que había buscado la técnica más preciada y sagrada de su clan, para poder obtener el poder para cumplir con ese deber. Pero, la verdad era, lo que lo impulsó a hacerlo, no era más que la necesidad de vengarse. Venganza contra el ejército enemigo que había profanado su hogar. Venganza contra el enemigo que le había robado su Bankai. Venganza contra el enemigo que había herido de gravedad a su benefactor, Henry Yusei. Solo se había dado cuenta de que ahora, no, lo había sabido desde el principio. Solo había estado tratando de negarlo. Pero, lo que le estaba pasando ahora, sin duda, era la penitencia por vender su alma por venganza, a pesar de ser miembro de Gote y 13. El precio por no prestar atención a las sabias palabras que le había impartido a Tosen. Tenken cayó al suelo con estrépito, mientras Sajin se desplomaba, incapaz de ejercer ningún poder en su cuerpo ahora completamente lupino. Al final, no pudo escapar del mismo destino que le había ocurrido al resto de su clan después de todo. Él era solo, otra bestia, deseando venganza. Pero, aún así, lo haría. Los ojos de Sajin volaron hacia arriba cuando vio a alguien aterrizar frente a él. Miró a la cara de su teniente, Iba Tetsuzaemon. Levantó a Sajin por encima del hombro y lo llevó a cuestas. Capitán, vámonos. No está equivocado. En absoluto. Vamos a luchar contra ellos, capitán. Vamos a vencer a ese bastardo de Iwatch. Tetsuzaemon le habló con un tono de resolución. Fue entonces cuando Sajin se dio cuenta, la diferencia entre él y el resto de su clan. Todavía tenía camaradas que creían en él y lo pondrían de nuevo en el camino correcto si alguna vez se desviaban. Incluso si se convirtiera en una bestia sin voz, seguramente estaría bien. Sajin permitió que el alivio llenara todo su ser mientras descansaba para la próxima batalla. Eso es correcto. Iba a estar bien. Ashwald solo se estremeció levemente cuando sintió la derrota de 3 de sus compañeros Sternritters, Kangdu, BG-9 y Bambieta. Dejando a los 2 primeros a un lado, Bambieta era uno de los Sternritters más fuertes, fuera del propio Ashwald y de los guardias personales de Iwatch. Pensar que incluso ella sería derrotada. Ninguno de ellos estaba muerto, podía sentirlo. Kangdu y BG-9 habían activado su Volstandir para escapar de sus apuros de regreso al palacio, donde Iwatch sin duda los había confinado a estas alturas para esperar el castigo por su derrota. Bambieta por otro lado, su Volstandir había estado activo en el momento de su derrota, por lo que no tuvo tanta suerte. Sin embargo, Ashwald había sentido a otra Sternritter, Giselle Gewelle, Epithet Z, de Zombie, acercándose a ella, por lo que era demasiado pronto para decir que todavía estaba fuera del juego. De hecho, podría volverse incluso más peligrosa que antes. Parece que a tu ejército no le está yendo muy bien. Ashwald miró a Kyoraku Shunsui, el capitán comandante interino de Gote y 13 en ausencia de Yamamoto Henry Yusai Shigekuni. Le estaba sonriendo alegremente. Sí, debo decir que estoy muy decepcionado con su actuación. Estoy seguro de que su majestad los está amonestando en este momento. Ashwald respondió con calma. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otra parte. Justo después de que sintió que Itsugaya Toshiro derrotaba a Kangdu, Candice lo enfrentó, y justo cuando estaban a punto de pelear, Abara y Benji intervino. Sin embargo, hasta donde ellos sabían, el teniente de la sexta división debería haber sido llevado al Palacio del Rey del Alma para recibir tratamiento junto con los hermanos Kuchiki, Yamamoto Henry Yusai Shigekuni y Kurosaki Ichigo. Si estaba de regreso en la Sociedad de Almas, entonces eso significaba, Kurosaki Ichigo también estaba en camino. En otras palabras, pronto podrían pasar a la siguiente fase de su plan. No podía perder más tiempo aquí. Tenía que volver al lado de su rey. Sin embargo, todavía estaba atrapado por todos lados por la barrera anti-Kinki sostenida por Ise Nanao y los 5 seres desconocidos. Para irse, parecía que tendría que ser un poco más contundente. Pido disculpas por mi partida abrupta, pero no puedo perder el tiempo aquí, dijo Ashwald mientras blandía su espada y la balanceaba en un amplio arco, haciendo que las barberas se hicieran añicos en muchos fragmentos parecidos al vidrio mientras volaban las paredes de la habitación en la que se encontraban. Bueno, hay una sorpresa. Olvidé que puedes absorber Reisi de tu costado.
Shunsui dijo mientras se movía para cubrir a Nanao de los escombros. Correcto. He ido drenando gradualmente el Reishi de las barberas para diluirlas. Me tomó un buen rato más de lo esperado. Fue una técnica bien elaborada. Ahora bien, si me disculpan. Ashwalt intentó irse, pero los otros ocupantes de la habitación destrozada lo rodearon de inmediato. Otra barrera de 6 lados lo rodeaba, aunque estas eran diferentes de las que se usaban antes. Ahora bien, no tengas tanto frío. ¿Por qué no te quedas un rato más? Ashwalt sintió solo una pequeña punzada de irritación. Muy bien, si insistes, tendré que recurrir a métodos más violentos. Es mi deber inclinar la balanza a favor del Wanden Rage. Los líderes enemigos parecen ser un buen lugar para comenzar. Ashwalt declaró con frialdad mientras blandía su espada una vez más. Esta vez, algo era diferente y, a juzgar por la forma en que los otros ocupantes de la habitación parecían estar en guardia, ellos también podían sentirlo. Sí, iba a usar su poder. Con todos los episodios de buena fortuna que el enemigo había estado experimentando, su propio poder seguramente también estaba creciendo. Sin embargo, antes de que pudiera activarlo, Ashwalt. Todos en la habitación se quedaron paralizados cuando apareció otra voz. Giraron hacia el largo pasillo en el otro extremo de la habitación, y presenciaron a un hombre alto con largo cabello negro, chuletas de cordero conectadas a un bigote y ojos marrón rojizo, vestido con una capa negra sobre una gabardina blanca, pantalones y botas. Entrando en la habitación de manera casual, pero exhibiendo una presencia increíble con cada paso que daba. Su Majestad. Ashwalt habló con no poca sorpresa. No estaba en sus planes que Watch abandonara el palacio él mismo tan temprano, especialmente cuando Kurosaki Ichigo aún no había regresado. Se suponía que debía permanecer en la sala del trono con Ishida Uryuu. Estabas tardando mucho en saludar al capitán comandante en funciones, así que vine a ver qué estaba pasando, pero, ya veo. Entonces, Gotei 13 ha ganado algunos aliados interesantes. Dijo el emperador de Wanden Rage con una sonrisa sardónica. Oh, entonces el líder enemigo nos honra con su presencia. Gracias por eso, nos ahorra la molestia de tener que ir a buscarte nosotros mismos. Dijo el hombre robusto con cabello rubio y negro y 12 alas de plumas negro azabache que se extendían desde su espalda. Solo vine aquí para recuperar a mi antiguo compañero. Si es posible, preferiría no tener que pelear. Puede que no sea obvio, pero soy un pacifista de corazón. Iwatch dijo con una sonrisa. ¿Pacifista, dices? Sin embargo, ¿no eres tú quien inició el ataque contra la Sociedad de Almas en primer lugar? Preguntó el pelirrojo afeminado. Todo esto es por el bien de establecer un nuevo orden mundial. No puedes esperar que no haya víctimas en una revolución. La Sociedad de Almas se convertirá en la piedra angular de la paz que estableceré. Por lo tanto, incluso si va en contra de mi filosofía personal, endureceré mi corazón y aplastaré a Gotei 13 sin dudarlo. El monarca respondió con una expresión de tristeza en su rostro, aunque nadie pudo decir si era sincero o no. Nadie excepto Ashwalt, eso es. Y sabía que Iwatch hablaba 100% en serio cuando dijo eso. Esa era solo su personalidad. Sin embargo, destruir Gotei 13 era algo que siempre había querido hacer de todos modos. Su respeto por la primera generación y el disgusto resultante por la generación actual era demasiado grande. Crush Gotei 13, ¿eh? Me preocuparía bastante si eso sucediera en mi turno. Me temo que tendré que detenerte. Shunsui, el único presente que no estaba ocupado manteniendo la barrera que atrapaba a Ashwalt, dijo mientras daba un paso adelante, sacando su zanpakuto, que consistía en un tachi y uno akizashi. Lo siento, pero como dije, solo vine aquí para recuperar a Ashwalt. Si deseas pelear, entonces tendrás que esperar. Ven, Ashwalt. Nos vamos. Iwatch declaró mientras giraba sobre sus talones y se alejaba. Si su majestad. Ashwalt dijo mientras levantaba su espada una vez más, y activando su poder, giró la hoja en un amplio arco, haciendo que las barreras se rompieran instantáneamente. ¿Qué? Imposible, las barreras fueron creadas para ser más débiles que antes, pero se construyeron cajas de seguridad en caso de que fueran destruidas. Los lanzadores de las barreras proclamaron conmocionados ante la vista. Supongo que antes de irnos, puedo explicarle este poder. No le importa, ¿verdad, su majestad? Adelante. No pueden hacer nada en su contra de todos modos. Sí. Permítanme presentarme de nuevo. Sternritter Grandmaster, Jugan Ashwalt, epíteto de, el equilibrio. Mi poder me permite contrarrestar la buena fortuna con el mismo nivel de desgracia.
A juzgar por la expresión de incomprensión de sus rostros, no entendieron del todo. Eso estuvo bien. De todos modos, no esperaba que lo consiguieran en el primer intento. Ponlo de esta manera. Cuando Yamamoto Genryusai Shigekumi estaba a punto de ser asesinado por su majestad, Kurosaki Ichigo apareció para salvarlo. Cuando Gotei 13 estaba al borde de la derrota, el Wanden Rage tuvo que retirarse, terminando prematuramente el asalto a pesar de nuestra victoria fue casi determinado. Careciendo de poder de combate, los aliados de Gotei 13 llegaron en tu momento de necesidad. Tus bankais robados fueron recuperados con éxito. 3 de nuestros Sternritters acaban de ser derrotados por tus fuerzas. Y ahora, su majestad apareció y se va sin matar a nadie. Todos estos pueden ser considerados su buena fortuna. Mi poder me permite equilibrar su buena fortuna con la desgracia. Con todos los golpes de buena suerte que ha tenido, una desgracia en el mero nivel de destruir tus barreras sin consecuencias es algo que se puede lograr fácilmente con mi poder. Explicó Ashwald mientras pasaba junto a ellos para unirse a Iwatch a su lado. La conmoción no hizo justicia a las expresiones de sus rostros. ¿Eso es absurdo? ¿Es posible que exista tal poder? Si lo que estás diciendo es cierto, entonces, supongo que podemos asumir con seguridad que nuestra buena fortuna aún no se ha equilibrado por completo con la desgracia. No puedo imaginar que algo tan simple como romper nuestras barreras conlleve tanto peso como los golpes de buena fortuna que dices que hemos experimentado. Preguntó el pelirrojo. Perceptivo. Correcto, todavía tengo que igualar tu buena fortuna con el mismo nivel de desgracia. Sin embargo, con toda la buena fortuna que has experimentado, sería un desperdicio tener que gastar completamente mi poder aquí. Lo guardaré para otra ocasión. Ven, Ashwald. Me estoy cansando de esto. Se acerca la noche. Parece que Gotei 13 llegará a vivir un día más. Iwatch dijo mientras seguía saliendo de la habitación. Si su majestad. Los 2 Quincies se fueron sin impedimentos, los otros ocupantes de la habitación no pudieron hacer nada por temor a que Ashwald tomara represalias con su poder. Pueden ser seres de siglos, incluso milenios, pero incluso ellos estaban preocupados por el poder aparentemente imparable de Ashwald. ¿Quién hubiera pensado que la magnífica actuación de sus fuerzas acabaría volviéndose en su contra? Caray, parece que hay algunos monstruos serios del lado enemigo. Y aquí pensé que Iwatch sería el único. Azazel dijo mientras se rascaba la cabeza con una expresión irritada en su rostro. Azazel, ese poder, ¿no es como? Preguntó Sirfetch's. Sí, la mecánica es diferente, pero el resultado final es básicamente el mismo que Telos Karma, volviendo la fortuna o el karma del objetivo en su contra. Ya veo, realmente es un poder peligroso. Él podría cambiar el rumbo de esta guerra en un instante usándolo. Es uno de los que tendremos que tener cuidado. Dicho eso, no podemos exactamente dejarlo solo, especialmente porque es una gran amenaza. Qué problemático. ¿Hay alguna manera de contrarrestar ese poder? Bueno, no iría tan lejos como para decir que podemos contrarrestarlo, pero, ¿no tenemos que evitar que lo use? Por ejemplo, si podemos matarlo de un solo golpe, él no podría tomar represalias, ¿verdad? Sin embargo, no puedo imaginar que el segundo al mando del ejército enemigo caiga tan fácilmente. Sí, no creo que ninguno de nosotros tenga la potencia de fuego para hacer eso, no a menos que asumieras tu verdadera forma, Sirfetch's. El carmesí Lucifer hizo una mueca. Preferiría evitar eso. No tengo ninguna duda de que podría eliminarlo, pero con mi falta de control sobre mi poder en ese estado, probablemente mataría a todos y destruiría la mayor parte de la sociedad de almas en el proceso. Entonces, la única otra persona en la que puedo pensar que tiene ese tipo de poder de fuego sería Yamamoto Dono e Ichigo, pero ambos todavía están en el palacio del Rey del Alma. Bueno, hay otra persona en la que puedo pensar, pero, bueno, honestamente no quiero tener que buscar su ayuda. Shunsui dijo con una expresión exasperada en su rostro. No creo que tengamos la opción de ser exigentes aquí, Kyoraku Dono. Dijo Sirfetch's. Mierda, esto va a cabrear a mucha gente. ¿Por qué tiene que pasar toda esta mierda cuando yo estoy a cargo? ¿Puedo molestarlos para que mantengan el fuerte aquí? Bueno, no creo que esos dos vuelvan pronto, así que probablemente estaremos bien. Muy bien entonces. Nanao-chan, vámonos. Tenemos que ir a encontrarnos con los viejos de Central 46 nuevamente. Shunsui dijo con un gruñido mientras él y su teniente se movían, o caminaban penosamente en el caso del capitán comandante interino, fuera de la habitación, dejando a los miembros de la facción bíblica solos. Michael, has estado terriblemente callado por un tiempo. ¿Qué pasa?
Azazel, no puedes decirme que no lo sentiste también. ... La presencia de ese hombre, Iwatch, es increíblemente similar a la de nuestro Señor. El primer día de la guerra de sangre de los 1000 años terminó, y el silencio reinó sobre el campo de batalla mientras caía la oscuridad de la noche. El choque de armas e ideología había llegado a su fin por ahora. Sin embargo, cuando los primeros rayos del sol de la mañana iluminaran la ciudad de la mañana, el derramamiento de sangre seguramente comenzaría de nuevo. N/A. Y ya terminé. De hecho, tenía la intención de seguir escribiendo hasta que Iwatch invadiera el palacio del Rey del Alma, pero el capítulo se estaba volviendo demasiado largo. Originalmente estaba dividido entre escribir la escena de Sajin, reemplazarlo con Serafall o simplemente dejarlo por completo, pero al final, decidí repetir el canon. ¿Por qué? Porque Sajin es un rudo y se merece un tiempo en el centro de atención. Dijo Nuff. En el próximo capítulo, escribiré hasta mi objetivo original. Eso es todo por ahora. Como siempre, lea y revise.